Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora por Radio Caracas Radio, cuando hoy es 9 de diciembre. 9 de diciembre, lunes 9 de diciembre. Y bueno, saludar a todos los que nos sintonizan por YouTube, a los que nos sintonizan por la plataforma de Periscope, la plataforma de TuneIn y por supuesto a través de nuestras redes sociales, que es @RCR750. En la dirección de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio, Catherine Manzano, y quien maneja los controles hoy, el amigo César Arteaga. Hoy estaremos teniendo un programa bastante variado. Vamos a estar hablando un poco sobre las denuncias que Wilmer Azuaje, dirigente nacional de Primero Justicia, exdiputado regional del Estado de Barinas, consignó el día de hoy ante la Corte Penal Internacional por los hechos ocurridos en la denominada masacre de Junquito, donde pues presuntamente fue ajusticiado, como presentan todas las pruebas, tanto Oscar Pérez como el grupo de personas que lo acompañaba. Y también estaremos hablando con el diputado Ángel Alvarado sobre las cifras de inflación que se dieron el día de hoy desde la Comisión de Contraloría, de Finanzas, de la Asamblea Nacional, y también estaremos hablando también con él sobre el tema de la CAF, de la Cámara Andina de Fomento, y todo este tema del préstamo que se está discutiendo dentro de la Asamblea Nacional. Pero quería iniciar el editorial del día de hoy, como siempre, con algunas reflexiones sobre todo el tema del acontecer nacional, y quería empezar por una locución que ocurrió este fin de semana de quien usurpa hoy el poder en Venezuela, Nicolás Maduro, sobre las milicias bolivarianas. Yo quiero recordarles que el artículo 324 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Es obvio y es evidente que eso no es así en Venezuela. Es obvio y evidente que el régimen de Nicolás Maduro y también el de Hugo Chávez fue permeando a la sociedad con la entrega ilegal de armas de guerra para ir conformando grupos armados al margen de la ley que tenían o tienen como único objetivo, como único fin, pues el reprimir, atacar y usar violencia para evitar la protesta, para evitar que el pueblo venezolano se exprese en las calles. Y es por eso que, por ejemplo, nacieron los colectivos armados, que son este grupo de paramilitares que existen en distintas zonas, no solamente de Caracas, sino de todo el país, y cuyo único objetivo es amedrentar, cuyo único objetivo es generar violencia y cuyo único objetivo es atemorizar a la población para que la población no pueda expresarse, para que la población no pueda salir a protestar. Y si lo hace, bueno, ellos infringen entonces la violencia y el uso de las armas para causarle daño a la población civil desarmada. Bueno, vimos entonces cómo Nicolás Maduro habla el fin de semana de incorporar una nueva ley, según él, constitucional, aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, para modificar la estructura de la Fuerza Armada Nacional y para incluir como un componente de las Fuerzas Armadas a la milicia bolivariana. Ahora, esto evidentemente no solamente es inconstitucional, usted no puede reformar la Constitución sin someterla a referéndum. Y además esto es una ley que estaría violando abiertamente lo que establece la Constitución cuando establece claramente cuáles son los cuerpos o los componentes de las Fuerzas Armadas venezolanas. Sino que además esto sin duda es una clara intención de Nicolás Maduro de esconder detrás de las armas, y ya ni siquiera de las armas de las Fuerzas Armadas, sino de las armas en manos de civiles con uniforme militar, porque al final esos no son militares de carrera, ni son soldados profesionales, ni tropa profesional. Bueno, esconder detrás de las armas el gran temor que le tiene a lo que puede ser en Venezuela
un estallido social o lo que puede ser en Venezuela la expresión masiva del pueblo en la calle por la enorme crisis que estamos viviendo los venezolanos. Entonces Maduro pretende armar estos milicianos para tener su propia guardia pretoriana, para usar las armas para aplacar cualquier tipo de protesta. Ahora, ¿pero por qué Maduro armar a unos milicianos si supuestamente Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas? Bueno, sin duda, obviamente, Maduro sabe que en el seno de las Fuerzas Armadas hay no solamente descontento con lo que sucede en el país, sino que en cualquier momento esos militares pudiesen pronunciarse a favor de la Constitución y a favor de la libertad en Venezuela. Y es por eso que entonces Maduro coloca a estos milicianos, que además superan en cantidad a toda la operatividad armada de nuestras Fuerzas Armadas, para también darle una amenaza velada a nuestros soldados y a nuestros militares de que él está dispuesto inclusive a utilizar esas armas contra ellos mismos. Y eso es bueno que lo digamos, porque al final es inconcebible que quienes hoy dirigen las Fuerzas Armadas, que el señor Padrino López y que el resto del alto mando militar se tapen los ojos ante esta realidad que significa también una amenaza de fuego en contra incluso de la propia institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Porque al final lo que Maduro busca con esto es, en el caso de que haya una rebelión popular, en el caso incluso de que los militares se sumen a esa rebelión popular, bueno, ellos utilizar las armas del Estado para disparar y para atacar también a esos militares. Entonces, obviamente, esto no solamente tiene que preocuparnos a todos los venezolanos, sino además tiene que obligarnos a seguir presionando, a seguir de alguna otra forma enviando un mensaje muy claro a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas que esto no se puede permitir y que al final esto es un peligro inminente de que Maduro esté decidido a, en cualquier situación de rebelión popular para restablecer el orden constitucional y para lograr el cambio en Venezuela, Maduro estaría dispuesto, como ya lo he demostrado, a utilizar las armas en contra del pueblo venezolano. Entonces, eso es sin duda un tema que tenemos que ponerle la lupa, que por ser diciembre no tenemos que olvidarlo, sino que todo lo contrario, tenemos que con mucha fuerza presionar sobre esto, porque no puede quedar como una cosa al vacío y mucho menos puede quedar como una idea que vaya a materializar posteriormente la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. Así que tenemos que estar muy alerta con este tema y en los próximos días tanto los partidos como pues la Asamblea Nacional y todos quienes hacemos vida en la oposición venezolana estaremos fijando posición sobre estos temas. Pero también quería hablar hoy en mi editorial sobre un tema que nos afecta a todos los venezolanos sin duda y que todos los días nos tiene una guerra contra los venezolanos, que es la hiperinflación. Hoy la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y estaremos ampliándolo con el diputado Ángel Alvarado mucho más adelante, bueno, presentó los datos, la información sobre la inflación de este mes. Y queremos decir que la inflación de noviembre duplicó la inflación de octubre. Y estamos claros que la de diciembre no solamente quizás duplique, sino seguramente sea mucho más grande que la de noviembre. Estamos viviendo en un país, bueno, en una hiperinflación que ha devorado los bolsillos de los venezolanos, pero que además cada día nos ha hecho mucho más pobres. Y esa hiperinflación tiene un responsable que es Nicolás Maduro y su política económica, que es un desastre. Ahora, este componente de hiperinflación, bueno, lo colocamos sobre lo que significa la Navidad. Y la pregunta aquí que hay que hacerse es si se puede en Venezuela hoy en día hablar de Navidad. Y mucho más aún, si hoy en día se puede hablar en Venezuela de Navidades felices. Porque yo les quiero sacar algunos datos importantes. Por ejemplo, unos zapatos para un niño hoy están entre 50 y 100 dólares. Una camisa y un pantalón para que los chamos se lo estrenen el 24 de diciembre te puede estar entre 100 y 120 dólares. Un pan de jamón puede estar hoy en la calle hasta en 35 dólares. Una yaca en 15, 16 dólares. Un juguete, el más pequeño, el más chiquito, el más sencillo, puede estar entre 80 y 100 dólares como mínimo. Entonces, ¿qué Navidad puede tener hoy el venezolano cuando el venezolano escasamente gana apenas 5 dólares al mes? Aquí lo único que van a tener una Navidad de opulencia son quienes desde el poder, utilizando los beneficios del poder,
se han llenado los bolsillos de los dólares de los venezolanos. Y quienes además, a través de lo que llamamos esos enchufes, bueno, han sobrevivido en esta jungla de corrupción que se llama la Revolución Bolivariana y que se han hecho millonarios gracias a los beneficios y los contratos que le dan desde el gobierno. Pero el resto del país, que es más del 90%, no va a poder tener una Navidad feliz. Y no va a tener una Navidad feliz por muchas razones. Bueno, la principal ya la dijimos, no hay dinero. Hoy el venezolano se mete la mano en el bolsillo y no sale nada. El venezolano cada día es más pobre por culpa de Maduro y sus políticas. Pero además también tenemos una familia dividida, porque hoy el abrazo del 31 de diciembre o la reunión del 24 de diciembre, hay que hacerla por Skype o hay que hacerla por llamada de WhatsApp, porque la familia está dividida y está esparcida por todo el mundo, porque se han ido más de 5 millones de venezolanos huyendo de la crisis de Nicolás Maduro. Pero además también serán unas Navidades donde las neveras van a estar vacías, porque otra vez vamos a ver cómo esa famosa promesa del pernil de Navidad no va a llegar a ninguna comunidad. Pero además de eso vamos a ver cómo hoy el venezolano no tendrá ni para comprarse un jugo para pasar la noche del 24 de diciembre. Y esa es la realidad de la Venezuela que estamos viviendo hoy. Hoy Venezuela, según la encuesta del ENCOVI, es el país con más desigualdad en el mundo. Entonces estos hipócritas, estos farsantes, estos fariseos que se pusieron la camisa roja y que llegaron al poder hablando del pueblo, lo único que han logrado es llenarse los bolsillos de plata, hacerse millonarios, mientras tienen a los venezolanos pasando hambre y pasando miseria. Y esa es la verdad que hoy hay en Venezuela. Y no podemos permitir caer en la narrativa y en el discurso del régimen de que en Venezuela todo está normal, de que en Venezuela no hay crisis, de que en Venezuela la culpa es de la guerra económica. Aquí la única guerra que existe es la de un grupo que durante 20 años han desangrado al país. Es la de un grupo que durante 20 años se han hecho millonarios a costa del sufrimiento de los venezolanos. Aquí la única guerra que hay es la de un grupo enquistado en el poder que no se pretende salir de allí, porque la única forma de que ellos puedan seguir teniendo privilegios es estar ocupando la silla de Miraflores. Porque cuando dejen de ocupar la silla de Miraflores, lo único que les va a salir es un tribunal y es la justicia para que paguen por todo el daño que le han hecho a nuestra patria, a nuestro país. Porque hoy una madre no tiene cómo comprarle a su hijo ni siquiera un libro para ir a la escuela, y eso no puede quedar impune. Porque el sentimiento de frustración de un padre que hoy sabe que no puede comprarle el juguete del niño Jesús a su hijo el 24 de diciembre, eso es un crimen y eso no puede quedar impune. Porque la depresión colectiva que hoy en día hay en Venezuela, porque el venezolano se va a un mercado y cuando mete las cosas en el carrito se da cuenta que nada lo puede pagar, que nada de eso puede comprar, eso no puede quedar impune. Y los responsables de ese desastre tienen que pagar, y tienen que pagar ante la justicia, porque tanto daño que se le ha hecho a Venezuela no puede quedar así. Así que hoy no podemos decir que vamos a unas Navidades felices. Hoy vamos a unas Navidades donde va a privar la tristeza, la impotencia, la rabia, la frustrachera de la gente por esta situación que estamos viviendo. Y eso tiene que llenarnos, esa rabia, esa frustrachera tiene que llenarnos de mucha más fuerza para salir a las calles a exigir la salida de Nicolás Maduro del poder. Porque en Venezuela no habrá justicia, y en Venezuela no habrá paz, y en Venezuela no habrá progreso económico, mientras esos que acabaron con el país sigan allí. Es por eso que nosotros todos los días cuando nos levantamos tenemos que con mucha fuerza hacer lo que esté a nuestro alcance hacer para que esos delincuentes no sigan en el poder. Para esos que se disfrazaron de pueblo solamente para llegar al poder y que solamente utilizaron al pueblo en el discurso, puedan salir de Miraflores y nosotros podamos realmente tener un país de libertad, de democracia y de progreso económico. Porque aquí
quienes le dijeron a los venezolanos que ser rico era malo, es verdad, para la gente era rico ser malo, pero para ellos fue buenísimo porque todos se hicieron millonarios. Porque hoy vemos cómo esos funcionarios del gobierno andan en camionetas que cuestan 40,000 y 50,000 dólares. ¿De dónde las sacaron? ¿De dónde sacaron para comprarla? Que ricos de cuna no eran. Y hoy vemos cómo se visten de marca y cómo gastan a mano tendida en los bodegones con dólares, que son dólares de todos los venezolanos. ¿O es que acaso Nicolás Maduro era rico de cuna? ¿O es que acaso el entorno presidencial era rico de cuna? ¿O es que acaso los ministros eran ricos de cuna? No, se han hecho millonarios a costillas del pueblo de Venezuela. Y eso no puede quedar en la impunidad. Así que con mucha fuerza les digo hoy a los venezolanos que esta Navidad nos sirva para tomar toda la fuerza que necesitamos para salir a las calles y poder ponerle fin a este gobierno, porque esto se va a acabar cuando los venezolanos decidamos que se acabe. Y esto se va a acabar cuando los venezolanos entendamos que solo unidos y en la calle es que podemos salir de esta pesadilla. Bueno, con esto cerramos nuestro editorial del día de hoy y al regreso estaremos analizando y comentando lo que es la denuncia ante la Corte Penal Internacional que está llevando nuestro diputado, exdiputado del Consejo Regional de Legislativo del Estado de Barinas, Wilmer Azuara. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Analítica.com te invitan a la tercera edición del foro Venezuela Optimista, un encuentro para empresarios, emprendedores venezolanos que siguen trabajando por el país. Una oportunidad para retroalimentarnos con experiencias de logros. En la sala de conciertos del Centro Cultural BOD, martes 10 de diciembre, de 8:30 de la mañana a 2:30 del mediodía. Entradas a la venta en ticketmundo.com. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, este espacio de Radio Caracas Radio que tenemos todos los lunes de 1 a 2 de la tarde para desde Primero Justicia comunicarnos con nuestro pueblo, que les habla Eduardo Batistini, dirigente de Primero Justicia y jefe de comunicaciones de nuestro partido. Miren, hoy hemos visto la noticia que, bueno, salió ayer, pero hoy se ha materializado, de las evidencias que han salido a la luz pública sobre lo que fue la terrible masacre del Junquito, que para quienes nos escuchan y se contextualicen, es estas acciones que el régimen de Nicolás Maduro realizó para ajusticiar y asesinar a Óscar Pérez y el grupo de personas que lo acompañaban. Todos recordamos en ese día de 15 de enero del año pasado, el año 2018, cómo Óscar Pérez a través de las redes sociales iba relatando lo que era la crónica de esta masacre y que al final terminó con el ajusticiamiento de estas personas y un crimen más que se suma como el crimen contra Fernando Albán, como el crimen contra los más de 140 manifestantes que fueron asesinados en el año 2017 y que se suma a la larga lista de crímenes de lesa humanidad que
han sido responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro, pero que además también, como lo señaló la comisionada para los derechos humanos, la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se suma también a lo que significa el crecimiento de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. El día de hoy, el exdiputado regional del Partido Primero Justicia, quien también fue víctima de la represión y la persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, recordemos que estuvo más de 8 meses detenido, injustamente secuestrado en las mazmorras del SEBIN, Wilmer Azuaje, estuvo hoy en el Tribunal de La Haya presentando más de 400 fotografías que evidencian claramente lo que fue el ajusticiamiento en contra de Óscar Pérez y el grupo de personas que lo acompañaban. Yo quisiera dejar con ustedes a Wilmer Azuaje, quien desde las puertas de la Corte Penal Internacional de La Haya, antes de ingresar a consignar toda esta documentación, todas estas pruebas, todos estos elementos que sirven para continuar lo que es la búsqueda de la justicia internacional en este caso, bueno, pudo darnos estas palabras en compañía del diputado Franco Casera, diputado que, por cierto, también está fuera del país por haber sido perseguido, allanado su inmunidad parlamentaria, posteriormente haber pasado casi 3 meses en condición de huésped en la Embajada de México, logró salir del país y hoy en día se encuentra como más de 20 diputados nuestros de la Unidad Democrática en el exilio por la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Así que quiero dejar con ustedes este video que refleja las palabras y las declaraciones de nuestro exdiputado Wilmer Azuaje. Gracias a Dios por este momento histórico que estamos viviendo todos los venezolanos. Hoy nos acompaña nuestro diputado y presidente de la Subcomisión de los Derechos Humanos, el diputado Franco. Estamos acá ya, como lo dijimos, en la Corte Penal Internacional, La Haya, donde venimos a consignar una serie de documentos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela. Lamentable lo que vimos todos los venezolanos. La masacre del Junquito. Aquí traemos más de 400 fotos del asesinato vil y cobarde que le hicieron a este gran héroe de la historia como es Óscar Pérez. Veremos también las evidencias en pendrive. Todo esto será entregado a la Corte Penal Internacional. La masacre que han vivido nuestros estudiantes, el atropello a los 30 millones de venezolanos, a todos los 5 millones que se han ido de Venezuela. En nombre de todos estamos acá, solicitándole al Tribunal Penal Internacional que se haga justicia en Venezuela. No podemos seguir esperando que sigan maltratando a nuestro pueblo, masacrando a nuestra gente, a nuestros estudiantes, a nuestros ancianos. Llegó la hora que el mundo, la comunidad internacional, se pronuncie a favor de todos los venezolanos. Sí, bueno, esas eran las palabras de nuestro dirigente nacional y coordinador del Estado Barinas, Wilmer Azuaje, quien hoy consignó ante la Corte Penal Internacional esta documentación importante para destrabar, desmarañar y, bueno, lograr llegar al fondo de lo que sucedió con el caso de Óscar Pérez y el grupo de personas que lo acompañaban, quienes fueron, repito, masacrados y presuntamente asesinados y ajusticiados por parte del régimen y los cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. Ahora bien, este tema de Óscar Pérez y este tema de las personas que lo acompañaban no es algo que solamente ha sido exclusivo del caso de Óscar Pérez. En Venezuela, y lo dijo la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, existen las ejecuciones extrajudiciales. Y no hay que irse muy lejos. Usted va a cualquier barrio de Caracas, J905, en el Valle, hacia Antímano,
cualquier barrio de Caracas y la gente le cuenta con temor, la gente le cuenta con miedo cómo a veces el FAES entra en las comunidades y entran a todas las casas sin ningún tipo de apego a los derechos humanos, golpean a la gente, incluso llegan a justiciar delante de sus familiares a la gente, y al final nadie conoce los resultados de esos operativos. Y es verdad, yo en lo particular estoy de acuerdo que los cuerpos de seguridad deben ir a buscar a los delincuentes, a los que llaman pranes, que son jefes de banda, y que mantienen en zozobra no solamente a los venezolanos que viven en esas comunidades, sino al resto de las comunidades de la ciudad. Ahora, lo que yo no puedo estar de acuerdo es en que esos grupos de seguridad actúen como una suerte de grupos de exterminio e ingresen a los barrios de los sectores más populares y maten al primero que se les pase por delante. Porque en Venezuela, lamentablemente, quienes dirigen Venezuela creen que simplemente el ser pobre es un delito. Y eso no es así. Y esa es una cultura que tenemos que cambiar. Porque hoy en día en Venezuela hay millones de pobres por culpa de un modelo político. Porque hoy en día en Venezuela hay millones de pobres por culpa de unos políticos que llegaron al poder y acabaron con todo. Y quienes hoy están en el poder sí son unos delincuentes que tienen no solamente sometidos a los venezolanos a la pobreza, sino que además tienen al país inmerso en una zozobra e inmerso en una crisis como nunca hemos estado. Entonces, esto que sucedió con Oscar Pérez sucede con miles de venezolanos a lo largo y ancho del país. Lo que pasa es que no tienen la posibilidad de hacer sus casos visibles porque no fue un caso como el de Oscar Pérez, que fue conocido por todo el mundo y que fue además prácticamente hecho en vivo por las redes sociales. Entonces es importante que esta denuncia que se lleva hoy a la Corte Penal Internacional sirva para visibilizar a esas madres y a esos padres que han sufrido la muerte, el asesinato de sus familiares, que son inocentes y que simplemente han sido víctimas de una política de exterminio que al final no mira responsabilidades, sino simplemente entra a las comunidades a asesinar a la gente. Yo creo que eso es importante porque además eso suma al expediente enorme de delitos de lesa humanidad que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Así que con estos comentarios nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el diputado Ángel Alvarado para tratar distintos temas, no solamente este informe de inflación, sino además también algunos temas sobre la Cámara Andina de Fomento. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Si te gustan las hamburguesas, te recomiendo la de Buenos Restaurant. Acompáñala con la bebida de tu preferencia. Pero infórmate sobre el concurso del año que tiene preparado Buenos Restaurant para que te ganes una camioneta Toyota 0 kilómetros que siempre soñaste. Disfruta en Buenos Restaurant en la 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal de Altamira en Caracas. Buenos Restaurant hace tu sueño realidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM.
En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ok. Sí, bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, mientras contactamos al diputado Ángel Alvarado. Quería, bueno, darle lectura a algunos de los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. Por allí nos comentan que, bueno, que mi tono de voz es muy neutro y que tengo que aprender a modular para que sea interesante escucharme y no se haga monótono. Bueno, tomaré en cuenta esa observación. La verdad que a veces trato no de llenarme de emotividad y dejarme llevar por la emoción cuando hablo, aunque bueno, quienes me escuchan todos los lunes saben que hay días donde no puedo contener eso y bueno, salgo con todo lo que digo y a veces incluso hasta siento que grito un poquito de más, ¿no? Bueno, también nos dicen por acá que según ya Luis Ortega Díaz, la fiscal, había enviado todas esas fotos. Bueno, en efecto, la fiscal Luis Ortega Díaz había presentado a la opinión pública una serie de fotografías. Entendemos que este es el trabajo completo, donde además se incluyen algunos temas técnicos de la autopsia y de los protocolos de autopsia que se le hicieron a los cuerpos, y es una información que viene a complementar lo que ya había sido enviado por la fiscal Luisa Ortega Díaz. También nos comentan sobre, bueno, que no tiene sentido hablar de economía, porque hay un pueblo que muere día a día y la oposición hace negocios con el régimen y el pueblo sigue siendo los que sufren. Bueno, yo lo que creo es que al final del día, si de algo tenemos que hablar en Venezuela, es de la economía. Y porque al final la economía es el principal problema de los venezolanos
y es el que está afectando absolutamente a todos los venezolanos, menos un grupito, como decíamos en el editorial, que está enchufado a los beneficios del poder. Pero bueno, tenemos ya en línea al diputado Ángel Alvarado. Ángel Alvarado es diputado por Primera Justicia del Estado Miranda, por la parroquia Petare, y además de eso, pues Ángel es un economista muy importante de nuestro país y que además ha venido siguiendo de cerca todo lo que ha sido la evolución, no solamente el tema de la inflación en Venezuela, sino de todos los factores económicos que hoy en día nos han llevado a este desastre de economía que tenemos en Venezuela. Ángel hoy, como todos los meses, dio las cifras de inflación y los indicadores económicos del mes de noviembre que se dan a través de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que por cierto es el único ente en el país que ofrece resultados a los venezolanos y cifras a los venezolanos, porque el Banco Central pasa a veces años en el oscurantismo sin presentar cifras, y cuando presenta cifras pareciesen cifras de otro país, no pareciesen cifras de Venezuela. Pero bueno, le damos la bienvenida a Ángel y en principio te pediría, Ángel, que nos dieras un resumen un poco de lo que anunciaste hoy al país en la rueda de prensa. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la llamada. Un saludo a todos los que me escuchan a esta hora. Y bueno, en primer lugar, decir, la economía de este año, 2019, está terminando con un registro sumamente negativo. Sí, creo que estamos teniendo problemas con la comunicación con Ángel. Si quieres, te vamos a volver a llamar porque no se está escuchando bien. Les recuerdo que vamos a estar conversando con el diputado Ángel Alvarado, diputado por Primera Justicia en el circuito de Petare por el Estado Miranda. Y mientras volvemos a comunicarnos, estaremos otra vez en línea. Te escuchamos, Ángel, que se cortó. Bueno, entonces, Eduardo, como te decía, la economía No, seguimos confrontando problemas de comunicación con el diputado Ángel Alvarado. Vamos a otra vez nuevamente intentar llamarlo a ver si se puede ubicar en un sitio con mejor señal, porque se ha hecho bastante complicado poder escucharlo. Y les decía que, bueno, nos siguen hablando acá algunos comentarios. Por ahí nos comentan quién va a decir que en Venezuela la cosa está mal, si todo el mundo tiene dólares y anda pagando tranquilo. Obvio, como yo no soy todo el mundo, no tengo dólares. Bueno, es que ese es el gran problema, que en Venezuela hay un grupo que maneja dólares, no solamente producto de la corrupción, de los negocios ilícitos, sino también hay un grupo de venezolanos que sus familiares se han ido del país y que le mandan divisas a esos venezolanos, y esos venezolanos medianamente se defienden con esas divisas en la calle. Pero lo cierto es que la gran mayoría del país no tiene acceso a las divisas, por lo cual prácticamente queda excluido del sistema de compra y venta de bienes y servicios en Venezuela. Y eso es gravísimo, porque al final eso es lo que significa es que el venezolano cada día es más pobre. Bueno, tenemos nuevamente a Ángel. Dios quiera que en esta oportunidad sí haya mejor señal y se escuche. Eduardo, ¿qué tal? Bueno, lo te venía diciendo, ¿no? Nuestra economía ha caído 43%. Se mantiene. Los precios han seguido subiendo y en este mes de noviembre se aceleraron a 35,8%, es decir, sigue siendo. Y se mantiene con un agravante, que es que la economía, porque algunas zonas del este de Caracas están pues llenas con unos bodegones y bueno, el bodegón primero desmiente la teoría del bloqueo, ¿no? Porque si hubiese bloqueo no habría tantos productos gringos en los bodegones, o sea, el bloqueo no existe. Pero además trata de generar una sensación de que el país está bien y el país no está bien. Cuando tú sales de Caracas, te encuentras que no hay combustible, no hay energía eléctrica, y además pues grandes zonas del país sometidas a la extorsión, a grupos irregulares, a la inseguridad, y eso está afectando seriamente pues la capacidad productiva del país, mucho más allá de lo que se ha visto en el pasado. Es decir, el año 2019 va a ser el peor en términos de crecimiento económico, de destrucción económica, de toda la era del chavismo. Entonces no hay que sacar un poco eso de la mente, de que la economía se está recuperando. Y entonces los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, sobre todo aquellos que viven en bolívares y solo producen bolívares, pensionados, personas de la administración pública especialmente, bueno, de comprar pues este mes la yaca,
el kilo de pernil es equivalente, de cochino es equivalente al salario mínimo. Es imposible pues comprar un estreno, por ejemplo unos zapatos de niño, ponte que para el niño Jesús cuesta 1,5 millones de bolívares, es decir, pues no, con un salario mínimo de 150.000 bolívares el venezolano está condenado a la peor Navidad de la vida del venezolano. Y está condenado a la peor Navidad porque no tienes estreno, no tienes hallacas, no tienes regalo del niño Jesús. Esto está grave que está afectando la misma vida del venezolano, la misma vida cultural, las tradiciones, Bueno, tú haces una parranda y ahora ¿cómo tú le brindas un ponche a esa persona? No hay manera. Pardo, que hemos denunciado una destrucción del aparato productivo que ya tiene 20 años, pero que este año ha sido el peor de todos, tengo que insistirlo, el peor. Y en una zona de Cartagena la cosa está bien, eso no refleja el país, sino más bien está generando una economía muy desigual. La dolarización, y Venezuela es el país más desigual del mundo, las tienen y los que no tienen nada se amplifica, y eso pues en medio de una llamada revolución socialista que lo que ha hecho es empobrecernos y hacer que una pequeña casta tenga acceso a dólares y otra mayoría, la inmensa mayoría de venezolanos pues simplemente mueren de mengua, de hambre y viven en la pobreza. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con nuestro diputado Ángel Alvarado, diputado por el Estado Miranda, por la parroquia Petare, pero además economista de nuestro país y bueno, miembro activo de la Comisión de Finanzas, que entiendo que estás ahorita presidiendo la Comisión de Finanzas, ¿no? Ante el lamentable exilio de nuestro diputado Rafael Guzmán. El diputado Andrés Eloy, Correcto. Poperoni. Fíjate, Ángel, una de las cosas que lo comentabas en tu intervención en este momento es que se ha tratado desde el régimen vender una narrativa de una suerte de estabilización, de normalización, con esto que pasó en estos días del famoso Black Friday, que hubo algunos centros comerciales que se llenaron de personas para tratar de aprovechar de alguna otra forma algunas ofertas para comprar. Han tratado de colocar en la opinión pública la narrativa de que estamos normalizando el país y de que estamos de alguna otra forma empezando una recuperación económica. Tú comentabas ahorita que, bueno, estamos viviendo quizás el año más grave de toda la era del chavismo, y yo quisiera que tú le dieras un mensaje a los venezolanos que a veces por las redes sociales, a veces por las matrices de opiniones del gobierno, terminan creyéndose este cuento de la recuperación, de la normalización y de que en Venezuela pues ahora todo el mundo es rico porque tiene dólares, ¿no? Sí, bueno, completamente falso. Mira, Venezuela era el país más rico de América Latina hasta la llegada del chavismo. El salario mínimo en Venezuela era muy por encima del de Chile. Que algunas personas puedan tener acceso a dólares no quiere decir que el país está mejor. De hecho, una manifestación de que el país está peor. Yo el fin de semana, Eduardo, estuve recorriendo sectores populares de Miranda, en Caucahuita, en Lagunetica, y bueno, mira, situaciones de pobreza extrema, de que la gente se muere, está muriendo de hambre, que pasan días buscando una bombona de gas, país donde el mayor productor de gas, el país está muy... Y bueno, esto es como eso que tú maquillas por donde, el regla de la casa por donde pasa. La casa está completamente desordenada, el responsable es Nicolás Maduro, y mientras esté allí no hay manera de que eso se recupere. Así es. Bueno, y Ángel, también te quería comentar y que nos comentaras un poco sobre esta discusión que se ha venido dando en los medios de comunicación y que hemos conocido a través de las redes sociales y distintos reportajes que han salido sobre un supuesto proyecto de aprobación por parte de la Asamblea Nacional, para que sea aprobado por la Asamblea Nacional de la Cámara Andina de Fomento para algunos temas eléctricos en el país, y que entiendo asciende al orden de 350.000 millones de dólares. Has tenido una posición muy clara en los medios de comunicación, te he estado leyendo en distintas intervenciones que has tenido, pero que además es un tema que no has venido trabajando desde ahora, sino que has venido trabajando desde hace mucho tiempo. Quería un poco que nos hablaras cómo está esa situación en la Asamblea Nacional y cuál es el trasfondo que hay con esta discusión de la CAF.
Bueno, me parece que es muy importante tu pregunta. Yo he planteado serias dudas, ¿no?, sobre ese proyecto, dudas que tienen que ver con lo técnico. Parecía un proyecto que no resuelve el problema eléctrico, sino que más bien pues lo deja igual. Y se parecía o tenía vicios, así como los proyectos de Derwick, aquella empresa que dieron grandes contratos para que hicieran resolver el tema eléctrico y no se resolvió nada. En Venezuela este problema eléctrico no es un problema de dinero, porque dinero ha tenido este gobierno y lo ha resuelto el problema. De hecho, desde el 2010 ha tenido mucho dinero y no lo resolvió. Es un problema de gerencia, de buenos manejos, de transparencia, y eso no está en este momento. Por eso ese proyecto tiene serias objeciones desde el punto de vista técnico, de que no resuelve el problema. Desde el punto de vista financiero, pues también, porque la CAF hasta ahora ha tenido un comportamiento poco transparente, faltando el principio de honestidad, ya que muchos de los créditos que ha dado son créditos boomerang, se los da al gobierno para que el gobierno les pague y la CAF no entre en situación de pago. Hay una relación simbiótica ahí entre el gobierno y la CAF sumamente, que falta el principio de honestidad, de transparencia, y que en algunos casos ha sido fraudulento, ¿no?, como yo lo he denunciado otras veces, y este año pues se pretende lo mismo, y por eso pues la Asamblea Nacional está pues revisando qué mecanismo es el mejor mecanismo para resolver el problema, que resuelva realmente el problema, que no sea más deuda impagable para los venezolanos, y eso sería a través de la ayuda humanitaria, no a través de ese tipo de cosas. Y finalmente, pues no, tampoco que sea un proyecto que reconozca a Nicolás Maduro como presidente, tú poniendo a la Asamblea Nacional en esta con un chantaje, sino que sea un proyecto que, bueno, mantenga nuestro espíritu de lucha hasta lograr un cambio político en Venezuela. Ok, y el estatus actualmente entiendo que estaba para ir a discusión en la Asamblea Nacional, pero ¿cómo está ahorita ese? Ahí, bueno, se difirió la semana pasada, yo creo que diferimiento quiere decir que se va a trabajar, unas comisiones van a trabajar, y tal vez el año que viene haya un proyecto mejor, que podamos seguir trabajando para trabajar por los venezolanos y resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? Así es. Bueno, era el diputado Ángel Alvarado, te queremos agradecer por tu participación en el programa y bueno, estaremos muy pendientes mañana de la discusión en la Asamblea Nacional y del seguimiento a todos estos temas de interés económico que, pues además, en una época como diciembre es una época donde más pegan y donde más van a afectar el bolsillo de los venezolanos. Era el diputado Ángel Medina, diputado por Primera Justicia del Estado Miranda y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con esto vamos a un corte y regresamos muy brevemente para dar unos pequeños comentarios de cierre en tu programa Contigo por Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Luce más bella con la doctora Alba Fernández. Medicina estética especializada. Novedosos tratamientos faciales y corporales. Instagram, @doctora Alba Fernández. 04-26-182-5964. Avenida Principal de las Mercedes. Edificio 339, nivel Mezanina. Al lado de Migas. Tu cuerpo y rostro se lo merecen. Y realza tu belleza. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bueno, y estamos ya de regreso en este último tramo de nuestro programa contigo. Antes de eso, bueno, quería agradecer a todas las personas que nos escriben por el YouTube, a Amado Áñez, a Maite, a Nelson Díaz, Darwin Jiménez, Robert Iparría, Eneida Montañez, bueno, Yoyo Juárez, Peter Palchinski, etcétera, etcétera, etcétera. Darles las gracias por siempre estar allí, por siempre estar opinando, por siempre estar expresando su opinión y a la medida de mis posibilidades siempre poder responderle y darle la cara por los temas que opinamos. También quiero saludar a mi Chuchi que está viéndome en este momento. Y bueno, quería cerrar este programa con nuevamente insistir en lo importante que significa que los venezolanos entendamos que en Venezuela no existe una normalidad. Y esto hay que repetirlo. Y me dirán, bueno, pero ¿por qué repetir esto si es obvio que se ve en la calle que no hay una normalidad? No, porque es que el régimen ha intentado imponer una matriz de opinión de que en Venezuela hay una normalidad, de que en Venezuela todo está bien, de que en Venezuela, imagínense, la gente compra hasta en dólares, y eso es lo más falso que puede haber. Porque como lo decía Ángel Alvarado, estamos viviendo el año más grave de los 20 años de destrucción del chavismo, con los peores índices económicos. Estamos viviendo una sociedad profundamente desigual, donde un grupito tiene acceso a los dólares, pero el resto del país, como son la mayoría, porque son los pensionados y los jubilados, quienes cobran salarios mínimos, etcétera, etcétera, bueno, solamente tienen acceso a bolívares y a bolívares cada día más devaluados, porque además de esto tenemos también un país sumergido sin gasolina, un país sin gas, un país sin electricidad. Es decir, tenemos un país que está en la ruina. Y pretender nosotros comprar el discurso del régimen de que estamos viviendo en un país que se tiende a normalizarse, que inclusive tienen la cachaza de decir que estamos inclusive iniciando un proceso de recuperación económica, bueno, sería engañarnos nosotros mismos, pero además sería seguirle el juego narrativo al régimen de Nicolás Maduro. Lo cierto del caso es que Venezuela y los venezolanos tenemos que entender que es imperante la necesidad de reunificar las fuerzas opositoras, de evidentemente donde se hayan cometido errores, rectificar esos errores, pero no rectificarlos de palabras, sino de acción, donde quienes han sido responsables de hechos de corrupción desde la oposición sean sancionados y sean apartados del camino de manera real, no de discurso, y donde le digamos a los venezolanos que llegó la hora de que una vez por todas nos juntemos, nos unamos y salgamos a la lucha para lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Ahora, hay que entender algo. A pesar de las diferencias, a pesar de las críticas, a pesar de las incompatibilidades muchas veces de pensamiento, no hay otra alternativa que estar unidos para enfrentarnos al chavismo, al madurismo. Porque si no estamos unidos, el chavismo gana. Porque quien se frota las manos y aplaude cada vez que la oposición se divide es el gobierno. Porque quien va al banco y saca los intereses de esa ganancia que significa la división de la oposición es Nicolás Maduro. Y si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada también de lo que hemos vivido en estos 20 años de revolución bolivariana. Yo recuerdo que cuando Maduro llegó al poder, cuando Chávez llegó al poder, yo tenía 15 años. Han pasado 20 años, hoy tengo 36 años de edad y yo me niego a arrodillarme, me niego a aceptar vivir en un régimen como el que estoy viviendo, y mientras tenga fuerza, mientras tenga esperanza, mientras tenga voluntad y mientras tenga ganas de luchar por este país, carajo, voy a seguir haciéndolo desde el espacio donde esté, porque no va a ser por mi inacción, ni va a ser por mi bajada de brazos que este país no va a salir adelante. Que yo quiero vivir en Venezuela, yo quiero tener una familia en Venezuela, yo quiero tener hijos en Venezuela y quiero ser un venezolano que pueda progresar en su país. No quiero ser parte de la diáspora, ni quiero seguir que venezolanos se sigan yendo de Venezuela por este desastre que estamos viviendo en Venezuela. Así que con esto me despido, les mando un saludo muy especial y muy cordial a todos los que nos escuchan y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, en su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.